Buenas tardes, Yadira, Paulino. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Listo, mientras comenzamos, vamos a hacer un repaso de la clase que no pudimos hacer la semana pasada, ¿ya? Y vamos con la clase también que vamos a hacer hoy día. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fran Barturen, buenas tardes. Vamos a realizar un repaso de la actividad de la semana pasada, muchachos. No me pude conectar por problemas de luz, por mi zona no había luz, no había cómo conectarme, solo tenía celular, pero estaba también bajo mi batería, así que vamos a empezar, ya muchachos, con la actividad de la semana pasada. Yo sé que la semana pasada ya hicieron su actividad, pero igual es bueno reforzar, ¿no?, los conceptos, ¿ya? Listo, vamos a ver qué debimos de haber desarrollado. Eh, la actividad de la semana pasada explicamos el funcionamiento de las células, ¿no?, de las plantas que van a descontaminar el suelo. Estamos trabajando, estamos investigando. Buenas tardes, César. Estamos reconociendo, ¿sí o no?, en función. Esto es de la semana pasada, ¿ya, chicos? Solo para que ustedes contrasten por ahí lo que han hecho, han podido revisar. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, vamos a realizar hoy día las dos actividades, la de la semana pasada y la de hoy. Es sencilla. Recordemos que la semana, hace 3 semanas, ustedes diseñaron su implementación tecnológica, en ese caso donde plantas, en ese caso semillas de maíz, tomate, ¿no?, y con semillas de alberja, iban a poner, dice, para poder, en este caso, generar ese diseño, implementar, ¿no?, experimentar directamente si en los suelos contaminados van a desarrollarse y qué tan rápido se desarrollan esas plantas. Eso se desarrolló la semana pasada, entonces vamos a visualizar un punto rápido en función de ello. Ustedes, yo les compartí hace 2 semanas, yo no, cómo se germinan directamente las semillas, el proceso de germinación, luego elaboración de semillas, en este caso elaboración de macetas, y por lo consiguiente luego trasplantamos nuestras semillas germinadas en sus macetas. Entonces ustedes me imagino que ya han trasplantado esas semillas germinadas, ¿no? En este caso el maíz, la arvejita, los girasoles, las semillas con las que ustedes quieran trabajar, ¿no? Entonces hasta aquí me imagino que ya han trasplantado, ¿no? ¿Cómo van con con la semilla trasplantada? A ver, cuéntenme, ¿cómo va Yadira, Fran, César, Adriana? ¿Cómo, profesor? No entendí. Hace 2 semanas ustedes tuvieron que germinar primero semillas, ¿no? Iban a elegir semillas, iban a germinar semillas. En matemática parece que también estaban haciendo. ¿Germinaron las semillas o no germinaron? Sí, Germinar. Sí. Yadira, ¿tú con qué semilla estás trabajando? de maíz. Bueno, está creciendo. Ya está. Ya la trasplantaste, ya la pasaste a la tierra. Claro, Ya, listo, Yadira ya está en ese proceso, ¿no? Hoy día vamos a visualizar esa parte. Fran, ¿tú has hecho algo, Fran? Profesor, recién la otra semana lo planteé. Pero ya lo hiciste, ¿no? Pero ya se supone que ya, ¿con qué semillas estás trabajando tú? Estoy trabajando con ABA, profesor. Con habas, listo, con habas. No me has enviado fotos porque se supone que tienen que enviarme su foto y ese es su trabajo nada más, ¿no? ¿Se envió, profesor? Claro, pues ustedes tienen que enviándome sus fotos, pues muchachos, Ya la profe. de las plantas, por si acaso. César, ¿cómo va César? A ver, Adriana, ¿cómo vas, Adriana? O de repente, si lo han subido en su plataforma, excelente, ¿no? En la plataforma también está para que vayan registrando, ¿no? Listo, vamos a ver por aquí. ¿Cuántos han registrado? Aún no suben nada. Estos muchachos, chicos, ya estamos terminando. Listo. Vamos a ver. Ya vamos a ver, continuar. Por eso mismo, se supone que ustedes tienen que enviarme pues la foto, y así no crezcan. Ya lo importante es que ustedes solo enviándome la foto, ya ese es su trabajo, esa es su nota, muchachos. Crezcan o no crezcan, porque la idea es que ustedes puedan experimentar, pues, ¿no? Ya miren, ya esa es su nota y yo no pido más, simplemente ahí me envían, profesor, mire, las semillas ahí están, la foto de la semilla, ahorita cómo está mi plantita,
Ahí está, en la maceta o en el suelo, como ustedes hayan deseado, ¿ah? Por eso mismo, si no crece porque el suelo está contaminado, ¿no? Entonces no va a permitir que la planta se desarrolle. La idea es que ustedes puedan demostrar. ¿Ya? Listo. Dime, Sahori Pérez. Buenas tardes, Pérez. Ahí está, buenas tardes, Pérez. ¿Cómo vas con tu planta? Con tu plántula. ¿Ya sembraste? Pérez Sahori. 2, 4, 5. Eso fue ya hace 2 semanas, ¿no? Ya me imagino que ahorita están en fase de trasplante o ya trasplantaron, ¿no? Ya ustedes ya en ese aspecto ya han avanzado. Vamos a visualizar lo que han hecho la semana pasada. Profesor, pero ¿solo con una planta es suficiente o también se puede hacer con otro tipo de planta? Por eso, la idea es que ustedes trabajen con lo que es la semilla de tomate, del maíz, que son las semillas que podemos tener en casa, ¿no? Pueden trabajar con arvejitas, ¿no? Recordemos, no es necesario que salgan a comprar semillas, con las semillas que tengan en casa. Lo importante es que utilicen semillas en este caso, fitorremediadoras, ¿no? El maíz, el tomate y el girasol son fitorremediadoras. Con cualquiera de esas tres pueden elegir cualquiera de esas tres, ¿no? En especial, en casa tienen por ahí comprar un choclo, esa semilla del choclo, ¿no? El maíz morado también puede ser, ¿ah? Miren, profesor, pero en mi casa no compran eso. Tomate, ¿no? Puede ser la semilla de tomate. A mí la semilla de tomate me demoró una semana para germinar, ¿no? A diferencia del choclo, en 3 días ya estaba el choclo, ya empezaron a salirle sus raíces, sus ramitas, ¿no? En este caso, el lápice con las yemas, ¿no? Y otras semillas sí tienen que experimentar con las leguminosas, con alberjas, para demostrar, ¿no? Verdaderamente si pueden o no, se puede directamente trabajar, muchachos, con semillas que tengan en casa, lentejitas, alberjas, ¿no? Por ahí, a ver, de repente con ají, rocoto, con cualquier otra, con semillas que tengan ahí cada vez que, en vez de botar y desechar todo eso, pueden sembrar, ¿eh? También. Por eso la idea es que trabajen con, con los implementos de casa, muchachos. No se hagan líos comprando que el profesor Correa me pidió esto, me pidió lo otro, no, chicos. Con lo que tengan en casa, por eso es con todo lo que tenemos en casa. Profesor, yo no tengo casa, profe, yo vivo debajo del puente, chicos, no, tampoco, no, la idea tampoco es esa, chicos, la idea es con las semillas que tenemos en casa, ¿ya? Así que es su nota, muchachos, es su nota. Ya estamos cerrando, ya estamos cerrando, ya estamos cerrando. Vamos a ver, esto fue la semana pasada. Contaban una historia, ¿no? Carlos, que vive en la sierra, diseñando su solución tecnológica, lo que están haciendo ustedes, él se entera que existen varias plantas fitorremediadoras, por lo tanto, pues, su maestro le ha indicado que para poder prosperar, incluso van a prosperar en lugares agrestes o los terrenos de baja calidad, ¿no? O incluso suelos contaminados. Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tienen esas plantas para tolerar esos ambientes adversos como los suelos contaminados? Hemos indicado que de las características que deben de poseer estas plantas son variadas, ¿no? Entre ellas sería que sean de crecimiento rápido, donde sus raíces puedan absorber todos esos nutrientes, puedan tolerar, ¿no? Ellas puedan tolerar a los elementos pesados o a los elementos contaminantes. Entonces, son características fundamentales, ¿no? Entonces, por ahí, si ustedes colocaron en función de ellos, excelente. Entonces, tienen esa gran capacidad, ¿no? De asimilar, metabolizar, acumular, porque recuerden que son fitorremediadores, ¿no? Entonces van a hacer eso, ellos van a tratar de absorber. Cuando hablamos en función de la fitorremediación, dos de las características fundamentales es la fitoabsorción, ¿no? Por lo tanto, ellos van a absorber todos esos nutrientes que se encuentran en el suelo a través de la raíz. La raíz es un órgano fundamental en la planta. La raíz va a permitir eso, además de obtener los nutrientes, el agua que se encuentra en el suelo, también van a absorber todos esos metales contaminados o esos elementos contaminados. Entonces, recordemos que la raíz juega un papel fundamental en la absorción de esos elementos, ¿no? Que constituyen esa estrategia de defensa de ciertos agentes contaminantes. Listo, recordemos que esto es parte de la información de la semana pasada, ya muchachos, entonces parte de lo que ustedes debieron haber respondido. Eso se identifica en el punto 1. Para el punto número 2,
explicamos con base a conocimientos científicos, ¿no? Aquí se nos vienen también preguntas. Nos consultan. Para responder a las interrogantes que Carlos se formuló, ¿no? Ustedes tenían un texto, las plantas y los metales pesados, que se encuentran ahí al final de su lectura. La pregunta es, ¿por qué las plantas han desarrollado un mecanismo de acumulación en función de los metales? Recordemos que las plantas, ellas necesitan, ¿no?, de nutrientes y de agua, por lo tanto van a absorber, pero en esos suelos también se van a encontrar ciertos metales pesados, agentes contaminantes. Entonces, ellas van a hacer dos acciones. Uno, van a absorber, van a permitir, en ese caso, en esa extracción, eh, no pasarlo directamente a la parte interna, ¿no? Donde van a realizar todas las funciones, en ese caso, para metabolizarlo, ¿no? Entonces, simplemente la van a obtener, ¿no? Para luego ser secretadas, ¿no? Eliminadas en sus tejidos aéreos, ¿no? Por ejemplo, como el tallo, las hojas, las flores. Entonces, desarrollan, al igual que todos los seres, sistema, en este caso, en nuestro todo ser vivo, nuestros mecanismos fisiológicos. Recordemos que nosotros siempre nos vamos a adaptar, vamos a evolucionar, entonces las plantas tienen esas condiciones, ¿no? De poder adaptarse también a los distintos lugares donde van a desarrollarse, porque es fundamental para ellas, ¿no? Porque necesita de esos nutrientes, porque la planta misma desarrolla ella no necesita alimentarse, simplemente se nutre y absorbe todo en función del suelo, ¿no? Del ambiente, del oxígeno. Entonces, ella misma desarrolla su alimento. ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar esos contaminantes? Sabemos que son muchos los mecanismos. Entre ellos podemos mencionar, ¿no?, la fitoextracción, la fitoacumulación. Recordemos que ella va a absorber todos esos nutrientes, va a absorber el agua y va a absorber todos los metales pesados contaminantes que se encuentren, ¿no? Y la fitoacumulación, ellos acumulan todo en función, en sus raíces, ¿no? Para luego ser transportado por el xilema y el floema, por sus vasos conductores, ¿no? Y transportarlos a toda la planta. ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de esos contaminantes a su interior en la raíz? Sabemos que la planta cumple muchas funciones, ¿no? En este caso, una de ellas en la raíz, de absorber. Otra función sería de almacenar, reserva. Otra de las funciones sería de sostener, ¿no? Y mantener fija la planta. Entonces, aquí la planta, al absorber en una de sus funciones fundamentales, va a permitir que la raíz, ¿sí o no? Formado, ahí la lectura hablaba directamente sobre las capas de la raíz. La epidermis va a permitir, ¿no?, absorber todos los nutrientes, al igual que nosotros, nuestra piel, por lo que está expuesto. Entonces, ella absorbe, ella va a tener unos bellos pelos radiculares donde va a permitir esa absorción de todo lo que se encuentra en el suelo, ¿no? Agua, nutrientes, sales minerales, elementos pesados. Entonces, luego lo va a transportar activamente por la corteza, ¿no? Por la endodermis, la parte interna, ¿no? En la parte interna de la raíz. Y ahí va a permitir por cierta banda de Caspari, ¿no?, donde va a traspasar directamente, pero sabemos que ciertos metales no pesados no van a ingresar, ¿no? Solo van a ingresar lo que es el agua, las sales, los nutrientes necesarios para la planta, porque ella se va a transformar en savia bruta, ¿no? Y va a transportarlo por los conductos en la parte interna. Entonces aquí va a permitir eso, el ingreso de ciertas sustancias, y no va a permitir que ingresen los metales pesados, ¿no? Entonces ahí una suerte de seleccionar lo principal y lo fundamental, lo necesario para la planta. En la estructura de la planta hablamos directamente de la raíz, pero específicamente en qué parte, en las células, qué tipo de células. Sabemos que en la membrana celular también se conecta a la pared celular. Y aquí en la pared celular hay un espacio donde se van a realizar esa absorción, ¿no? Por lo tanto, aquí esa absorción, esas cargas negativas van a ser almacenadas y luego ser transportadas por el xilema y el floema hasta
los, los tejidos aéreos, ¿no? Sus órganos aéreos en la hoja, para luego ser excretados, ¿no? Por los frutos, las flores, etcétera. La planta tiene muchos mecanismos. Recordemos ahí, cuando nosotros pelamos una naranja, ¿no? Tiene el zumo. De repente, cuando alguna de las plantas, cuando nosotros rompemos una hojita, segregan un líquido blanquecino o de repente segregan un tipo de sustancia. Entonces, ese tipo de sustancia va a estar presente porque ellas van a segregar, ¿no? Estos metales pesados o estos agentes contaminados de esa forma. Entonces, la planta va a eliminar, va a expulsarlos, ¿no? En función de las plantas fitorremediadoras, ¿no? En función de las plantas fitorremediadoras. Un ratito, listos. Vamos a ver. Seguimos. Analizamos. En el análisis, nosotros siempre nos realizamos y nos hacemos ciertas preguntas en función de esa acumulación que existe en la parte interna de la planta. La parte científica, sabemos que a diario sigue investigando estos fenómenos que ocurren directamente en lo que pasa en la parte interna de la planta. Desde 10 años atrás se viene estudiando, ¿no? A las bondades que van a tener estos seres vivos. Sabemos que nosotros simplemente lo observamos y podemos decir, pero si ellos no se relacionan, de repente no se ven bonitas, ¿no? Entonces no vamos más allá de percibir de esa manera, pero sabemos que la planta, eh, cada día se están haciendo estudios y se están reconociendo esas bondades que ellas pueden poseer. Antiguamente se decía, ¿no? Hace 10 años, 15 años atrás, que uno no puede dormir directamente en un ambiente donde existen plantas, ¿no? Porque decía la gente que uno se intoxicaba, ¿no? Con lo que segregaba. Pero sabemos que la planta es un ser vivo donde ella va a purificar, ¿no? Nuestro medio ambiente. Entonces, fundamental que estas plantas, porque ellas además de limpiar, de descontaminar los suelos, también van a descontaminar el ambiente, nuestro medio. Entonces, muy fundamental ese estudio sobre las plantas y que se siga estudiando las plantas, todas las propiedades. Por lo tanto, porque ahora en estos tiempos sabemos que las plantas deben de cumplir muchos papeles fundamentales, ¿no? Sabemos que la contaminación, los índices se encuentran elevadísimos y uno de estos seres que van a permitir descontaminar sería la planta. Entonces, ¿de qué manera crees que estos conocimientos pueden seguir ayudando en la descontaminación de suelos y otros procesos? Ya es de forma personal, ¿no? De tu perspectiva. Por lo tanto, previo a ello puedes revisar la lectura, pero sabemos ahí que las plantas tienen esa capacidad de acumular tanto de elementos metálicos esenciales, fundamentales para todos nosotros, como no esenciales, ¿no? Y que dependen de ciertas concentraciones que pueden ser muy tóxicos. Entonces, los estudios indican que las plantas simplemente al obtener los nutrientes fundamentales, nosotros cuando consumimos directamente a estos productos van a ser muy ricos, ¿no? Para nosotros. Pero al obtener ciertos productos pesados, ellas no van a colocarlos en su, simplemente los van a segregar, ¿no? Donde nosotros simplemente si tenemos alguna alergia, simplemente por algo de la planta, ¿no? En el punto número 2, según la lectura, está relacionada la actividad de la semana pasada con una actividad que ustedes han realizado en comunicación en función de ciertos agentes contaminantes. Hablaba de la minería ilegal, ¿no? Y hablaba también de la contaminación en la Amazonía, en ese territorio fundamental y patrimonio de nosotros. ¿Qué agentes contaminantes resultaba de la minería ilegal? Sabemos que muchos son los agentes contaminantes, ¿no?
entre ellos los residuos orgánicos, los residuos inorgánicos, los agentes, en este caso que segregan, ¿no? Todo tipo de los agentes patógenos, por ejemplo, como los virus, las bacterias que se van a segregar en estos suelos, ¿no? De contaminados, las sustancias químicas orgánicas, las inorgánicas, los metales pesados de esos sedimentos. ¿Cómo estos contaminantes afectan los suelos? Sabemos que no tan solo los suelos de la Amazonía, sino donde siguen extrayéndose, ¿no? Estos elementos en las minerías, ¿no? Por ejemplo, en la serranía, incluso acá en los lugares de los las refinerías petroleras. Sabemos que los índices de contaminación del suelo se están dando. Por lo tanto, aquí sabemos que para todas las personas que viven cerca, ¿no? O alrededor, no tan solo de los lugares mineros, sino donde se dan este tipo de extracción, sabemos que es muy riesgoso para la salud de todos, en especial para el equilibrio, ¿no? Del ecosistema, de los ecosistemas que se encuentran en su alrededor. Esa relación entre la fauna, la flora y nosotros, entonces sabemos que es fundamental que no se rompa, ¿no? Entonces ese riesgo de salud no se tiene que ver afectado. Nosotros nos preguntamos también en función a nuestra comunidad y relacionándolo al tema, ¿cuáles serán los mayores contaminantes que afectan los suelos de la comunidad, de esa comunidad andina, de las comunidades amazónicas? Sabemos que los agentes contaminantes, cuáles van a ser y afectando directamente, sabemos que son, hablamos en proporción grande en función de ciertos minerales, ¿no? La concentración o de metales, elementos como el mercurio, el arsénico, el plomo, el níquel. Nosotros incluso ahora las fábricas, las que se dedican a la elaboración de pinturas, antiguamente utilizaban mucho plomo, ¿no? Incluso los agentes de contaminación en el plomo, por ejemplo, incluso para los colores, para los plumones, para ciertos insumos que nosotros tenemos. Entonces el plomo estaba en la elaboración, ¿no? A mínima escala, pero se encontraba y los índices de contaminación de las personas que tenían, ¿no? Por ejemplo, utilizaban colores, se lo colocaban en la boca, esos elementos iban a contaminar cierta reacción en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, la intoxicación por esos elementos pesados se van a dar. ¿En qué situaciones cotidianas las personas contaminamos los suelos? Sabemos que los contaminamos en muchas de las acciones en función de la minería, ¿no? Los deslaves, los yacimientos, cada vez que se expropian ciertos terrenos, ¿no? Donde van a talar directamente. Entonces, los agentes de contaminación, incluso en los deslaves de los ríos, con los botaderos de los ríos, entonces la contaminación siempre va a estar. Pero ¿qué estemos haciendo nosotros? Creo que no hacemos nada. O si hacemos, hacemos eh, algo pequeño, ¿no? Pero sabemos que debemos de hacer en gran escala. Esa remoción de escombros, de grandes cantidades de sedimentos, ¿no? Hablamos del cuando se expropian directamente para obtener el petróleo, para obtener ciertos elementos, ¿no? Para la venta directa, el mercurio, cuando se usa en la amalgamación del oro, para poder obtener directamente separar el oro de otros elementos, los desechos del aceite quemado, sino los restos de lubricante y entre otros. Y teniendo en cuenta estas situaciones, una pregunta para ustedes: ¿cómo debe ser nuestra actuación delante de estas acciones, ¿no? Que son negativas? Creo que nosotros somos los entes donde vamos a permitir ese cambio, donde necesitamos un cambio verdadero. Entonces, ¿qué harías tú, ¿no? O qué debemos de hacer, ¿no? Puntualizar directamente esa situación que ustedes desearían realizar, ¿no? Mucho hablamos de reciclado, pero lo hacemos verdaderamente, realizamos ese reciclado con conciencia. Entonces ahí está ese punto donde debemos de ser puntuales, ¿no? Ser puntuales. Y para terminar, creo que ahí se termina, creo. Sí, ahí se termina. Listo, muchachos.
Vamos a visualizar nuestra actividad de hoy. Listo, mientras voy compartiendo su material, mientras van terminando aquí. La actividad de hoy está muy relacionada en ese caso, al material de esta semana. Lo que vamos a trabajar hoy día en nuestra semana 6 está muy relacionado con... Un ratito. Está muy relacionado con su experiencia, Vamos a analizar su experiencia, ¿ya? Para que tengan en cuenta directamente. Vamos a evaluar, vamos a comunicar su solución tecnológica, ¿no? Para la descontaminación del suelo. Esa sería nuestra actividad de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluarnos directamente? Nos vamos a evaluar, a ver cómo van, ¿no? Con su solución tecnológica. Por eso les pregunté cómo iban, ¿no? Si ya sembraron directamente las semillas, ya pasaron, ya las trasladaron hacia la maceta o al suelo donde ustedes van a trabajar. Listo, vamos a ver, muchachos, nuestra semana 6. Voy a dejar de compartir y comparto la diapositiva de esta semana. Estoy aquí. Listo, vamos a ver por acá. Listo, semana 6. Esto vamos a visualizar, semana 6. Evaluamos y comunicamos nuestra solución tecnológica para la descontaminación del suelo. Recordemos que en la actividad que hemos visto la semana pasada y la que hemos explicado al comienzo, explicamos el funcionamiento de las células, ¿no? En este caso de las plantas fitorremediadoras en la descontaminación del suelo. Ahora vamos a validar, ¿no? Y evaluar, donde ustedes van a comunicar su solución tecnológica, cómo van en ese proceso. Ya, muchachos, cómo van en ese proceso. Entonces, recordemos que el final de en este producto ustedes van a elaborar un video. Profesor, ¿cómo hace un video? O elaborar un video en función de las últimas preguntas que se encuentran en su material, ¿ya? Por ejemplo, van a tener en cuenta un diálogo, por ejemplo, ustedes van a mostrar, en el video van a empezar de esta manera, para cuando elaboren su video, ¿no? Van a presentar las imágenes, cómo va sus semillas germinadas, su proceso. Ustedes van a indicar buenos días, buenas tardes. En este caso, mis semillas, por ejemplo, de maíz, mis semillas de frijol, mis semillas de tomate tienen 2 semanas, una semana, los días que tengan, ¿no? Ha crecido, ustedes tienen que especificar cuánto han crecido por día, ¿no? Tienen que ir indicando. Por lo tanto, donde van a especificar, ¿no? En ese caso, si en el suelo contaminado, a diferencia del suelo que no se encuentra contaminado, ¿quién ha desarrollado más rápido? Por lo tanto, vamos a tener en cuenta también ciertos cuadros, ¿no? Ciertos cuadros. Entonces, vamos a visualizar qué trabajamos esta semana. Entonces, para validar la situación tecnológica, vamos a diseñar. No vamos a diseñar. Ustedes ya han diseñado su solución tecnológica, ya diseñaron su solución tecnológica. Recordemos que esa solución tecnológica está ahí en proceso, ¿no? Ya tiene 2 semanas, ¿no? Donde ustedes han trasplantado directamente sus semillas a sus macetas, en este caso, de acuerdo con el cronograma que se estableció. Recordemos el cronograma. Ahorita estamos en esa semana donde estamos visualizando el crecimiento de las plantas. Entonces, en estos días han observado ciertos cambios que han experimentado directamente sus plantas ya cuando han sido trasplantadas. Recordemos que en la germinación ellas han desarrollado normal, ¿no? Porque no se encontraban sobre ese suelo contaminado o ese suelo sano. Ahora van a visualizar si esa planta se desarrolla o no y cuáles son los cambios que van a observar directamente en los tallos, en las hojas, ¿no? Esa coloración que van a tener, o de repente se llegan a secar o no, o si llegan a crecer normal. Entonces aquí
ha llegado el momento de poner a prueba tu alternativa de solución, si es viable o no, y de qué manera pueden hacerlo. Esa sería la pregunta. Tenemos en cuenta las características, ¿no? O los requerimientos que determinamos en las actividades anteriores. Recordemos que nosotros en nuestras actividades anteriores, las características de las plantas es que tengan, que sea de crecimiento rápido, no que puedan absorber ciertos elementos contaminantes. Entonces, esas características fundamentales donde diseñamos e implementamos una solución tecnológica, recordemos, para la descontaminación del suelo, que fue hace 2 semanas, ¿no? Donde empezamos a elaborar. Puedes observar, ahorita vas a observar tu maceta, vas a observar tú el crecimiento de tu planta, en ese caso de tus leguminosas, puede ser, o el de las plantas donde se encuentran tus semillas, lo que vas a hacer ahorita, y vas a comparar, ¿no? Vas a comparar, en ese caso, las plantas tienen el mismo tamaño y color. ¿Qué indican ustedes? Por ejemplo, profesor, yo solo he trabajado con una, profe, y ahora, profesor, yo he trabajado con dos, listo. Entonces, ustedes con las plantas que están trabajando, muchachos, la idea es que puedan experimentar, ¿no? Profesor, mire, yo, de repente me dice por ahí, me dice, profesor, mire, yo estoy trabajando con el maíz. ¿Recuerdan cuando yo les enviaba el video? Yo les enviaba, por ejemplo, de 6 semillas. Ahorita, en las plantas de maíz, que he puesto el maíz morado con lo que es la arveja, el maíz ya tiene alrededor de 12 centímetros de crecimiento, mientras que la arveja recién está ahí, ¿no? Está a 3 centímetros. A diferencia del maíz blanco, que el maíz blanco me demora un poquito más en desarrollar, ahorita llevará 8 centímetros y ahí coloqué frijol, ¿no? Pero el frijol recién está saliendo, miren la diferencia. En la otra maceta coloqué el tomate con las semillas de limón. La semilla de limón no me han salido, muchachos, solo el tomate. El tomate ya está desarrollado casi alrededor de 5 centímetros, ¿no? Demoró un poquito en germinar el tomate, pero ya me salió el tomate. Entonces estoy visualizando esos cambios. Entonces, cuando ustedes observen, las plantas tienen el mismo tamaño y color, ustedes van a colocar por cada muestra, ¿no? Por cada muestra, por ejemplo. En mi muestra 1, el maíz, ahorita yo se encuentra a 12 centímetros y verde claro, ¿no? Esas son las características. El tamaño y el color solo me preguntan en función de ellos. En la misma maceta tengo las arvejas, a diferencia tiene 3 centímetros, verde oscuro. Y ustedes van visualizando esos cambios, dejando un día, 2 días, como ustedes quieren observar. En maceta 2 tengo mi tomate, ¿no? Y el frijol de la otra maceta, nada, muchachos. Entonces, como les dije, el frijol no me está desarrollando, ¿no? No me está desarrollando. Cuando visualicé en la germinación, el frijol estaba saliendo, pero ahorita como que se espalmó, ¿no? Se espalmó directamente. A diferencia del maíz y del tomate, que son plantas fitorremediadoras, su crecimiento ha sido rápido, ¿no? Ha sido rápido. Las arvejas también ahí han demorado un poquito, pero ahorita con el suelo están como que quieren crecer y no como que quieren crecer, ¿no? Entonces, analizamos cada una de las partes de las plantas. Entonces, consideramos que la distancia de sembrado entre la planta y la otra tienen efecto en los resultados. A ver, ¿qué dirán ustedes? ¿Tendrán o no tendrán efecto si nosotros, cuando yo les indiqué de preferencia, dominguinos, estudiantes, discúlpenme, de preferencia, que aquellas plantas, ¿no? Mínimo podría ser, si es de la misma planta, podría ser 5 centímetros. Pero si son plantas distintas y como vamos a sembrarlos en el mismo macetero, sino de preferencia lo más extremo, ¿no? Ahí a 10 centímetros, 8 centímetros, porque las raíces, ¿no? En ese caso de cada una de esas semillas distintas, van a desarrollar. Y las raíces siempre buscan, ¿no? El suelo, van a buscar siempre lo más profundo, ir rompiendo, ¿no? Entonces van a desarrollar todo lo posible. Sabemos que en ese caso las plantas del maíz van a botar más, ¿no? Van a tener más raíces secundarias, ¿no? Muchos más ápices. Entonces, a diferencia de la planta de tomate, que tiene una raíz principal y tiene varias secundarias de la misma principal, ¿no? Igual que los frijoles, ¿no? Entonces, hay plantas que van a desarrollar muchos más ápices que otras, ¿no? Entonces, en función de ellos, porque en ese caso, las plantas de maíz van a desarrollar, siendo varias, donde van a haber esa absorción. Entonces, ahí analizamos, consideramos que la distancia de sembrado entre las plantas y otras tienen efecto en los resultados, sí.
El sembrado sabemos que debe de tener mucho más espacio, ¿no? Fundamental cuando las macetas son pequeñas, porque va a permitir que la planta se desarrolle y busque, ¿no? Ese crecimiento que sea óptimo para ella. Tiene efectos ya que las raíces de cada plántula o de cada planta crece y busca, ¿no? El mayor espacio para absorber los nutrientes, agua, sustancias que se encuentran. Recordemos que la raíz va a hacer eso, ¿no? Va a permitir seguir buscando todos los nutrientes. Entonces, para poder absorber todos esos nutrientes, recordemos si son plantas fitorremediadoras para descontaminar, ¿no? Esos suelos, descontaminar esos suelos. ¿Tendrán efectos? Sí tienen muchos efectos, sí tienen efectos. Entonces, la pregunta 1 es en función de las semillas que tú has trabajado, ¿ya? De las semillas que tú has trabajado. Listo, ¿tendrán efectos? Sí tienen. Recordemos que tienen mucho efecto el que se encuentren más separados, ¿no? Porque va a permitir que la raíz, como siga desarrollándose, tenga mucho más espacio, ¿no? En función, si son plantas, en este caso semillas idénticas, tratemos de separarlas 2, 3 centímetros, ¿no? Porque ellas van a buscar y se van a enredar, ¿no? Ustedes han visualizado eso. Y a diferencia, si están sembrándolo en macetas, sabemos que las macetas, ¿no? Como el espacio es pequeño, ahí estamos dejando 10 centímetros para poder separarlas después más adelante, ¿no? A diferencia de los que ya hayan sembrado, por ejemplo, en un suelo, de las experiencias lo hayan hecho en un suelo, creo que ahí van a separar con mayor espacio, ¿no? Con mayor espacio, para que vean ese crecimiento de sus plantas. Listo. Pregunta número siguiente, vamos a ver. Más o menos así va quedando, ¿no? El cultivo de sus leguminosas y su planta remediadora, ¿sí? No, miren, ahí van a tener. Entonces, profesor, pero yo solo he sembrado uno, listo, puede ser una, ¿no? También en ese aspecto. Los que hayan sembrado en la misma maceta, los dos, ¿no? Los dos, excelente. Por ejemplo, el primer caso, ¿no? Profesor, yo igual, como yo he realizado, ¿no? En mi planta de mi suelo contaminado, tengo mis 2 semillas, ¿no? Mis 2 plantas, la de maíz y la de la leguminosa. De repente por ahí alguien solo sembró una leguminosa, no hay problema. Entonces van a tener en consideración observar, ¿no? Que en este caso el maíz va a tener más rápido el desarrollo, ¿no? Igual que el tomate, van a desarrollar cuando son plántulas, ya empiezan a desarrollar más rápido. El girasol también tiene esa condición, ¿no? A diferencia de las arvejas, de las lentejas o otro tipo de plantas, el desarrollo va a ser lento, ¿no, muchachos? Entonces, dependiendo también del suelo. Miren ahí, ambas macetas tienen suelo contaminado, pero el desarrollo de la planta de maíz va a ser de crecimiento rápido, ¿no? De crecimiento rápido. A ver, como indicamos, muchachos, profesor, pueden lavar, por ejemplo, pueden lavar su bicicleta, sus zapatillas, ¿no? Y con esa agüita de detergente nomás, no vayan a echarle cloro, porque ahí sí van a tratar de matar a la planta completamente. O de repente por ahí agua con aceite, ¿no? De repente por ahí frieron un poquito de agua con aceite. Primero el agua, la tierra tiene que estar contaminada, por si acaso, muchachos. Luego, por eso la idea es que cuando ustedes germinen su planta, tengan su tierra contaminada, ¿ya? Por ejemplo, están ahorita, colocan sus semillitas, listo, las colocan en algodón, como les pedí ahí, y en ese momento contaminen un suelo, ¿no? Contaminen un suelo. En su botella, de repente en su maceta, contaminen ese suelo, o en ese caso, y cuando ya la planta empiece a salir, ya ese suelo va a estar un poco seco, ¿no? Ya va a obtener, de repente por ahí lavaron su bicicleta, lavaron sus zapatillas, de repente lavaron el carro, esa agüita sucia, ¿no? Entonces, esa agua. Profesor, y por mi casa, por ejemplo, hay un paradero, un taller de carros, de motos, y ahí en ese suelo hay un suelo, ya ese suelo también es, ¿no? Pero siempre y cuando haya, muchachos, haya, listo. Y si no, pues también pueden contaminarlo ustedes mismos. La idea es que ustedes conozcan, ¿no? Un suelo contaminado, ¿ya? De esa forma se puede contaminar. ¿Listos? Ya, listo, en ese caso. Sí. Vamos a ver. Exacto, César. Listo. Entonces,
su suelo tiene que estar contaminado para poder experimentar, ¿no? Entonces, de preferencia, el maíz morado, como van a visualizar que el maíz morado en 2 días, 3 días ya empezó a germinar, si recién van a hacer la experiencia. El tomate sí les va a demorar un poquito, a una semana máximo va a llegar el tomate. ¿Ya? De preferencia, sean con maíz, arvejitas tienen en casa, ¿sí o no? Cada vez que compran esas arvejitas para el arroz, ¿sí o no? Hay 2, 3 arvejitas, mamá, regálame 2 arvejas, tía, regálame 2 al tío, o el que cocine, regálame 3 arvejitas, 4, y listo, y esa arvejita la utilizo. ¿Sí o no? Arvejitas con el maíz, y listo, ¿para qué más? O tomate, ¿quién no prepara tomate y a cada rato, no? Pero va a demorar, pero sí sé que le van, pero van a salirles, ¿eh? Igual van a tener, van a ver que el tomate va a desarrollar, así que va a desarrollar en cualquier tipo de suelo, en suelo contaminado, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes visualicen, pueden experimentar, ¿ya, muchachos? Listo, estamos en ese proceso. Vamos a ver, evaluamos su solución tecnológica. Van a tener en cuenta ese cuadrito. Listo, profesor, ¿qué voy a evaluarme? Recuerden, cuando ya hayan trasplantado su planta, entonces van a visualizar, ¿no? Van a recurrir a que cumple o no cumple y van a anotar las observaciones. Van a evaluar, entonces, las plantas, en este caso las plántulas, si han sembrado leguminosas, sembraron, profesor, y si no he sembrado leguminosas, arvejas, lentejitas, entonces coloca tu planta fitorremediadora, ¿no? La planta fitorremediadora o las plantas leguminosas sembradas crecieron más en presencia de la planta remediadora, bueno, en ese caso, profesor, pero ¿y si solo tengo remediadora? Listo, entonces, si las plantas remediadoras crecieron rápido en presencia de ese suelo contaminado, pueden colocar, pueden variar, ¿eh? ¿Cumple, no cumple? ¿Y cuál sería su observación? En este caso, yo estoy trabajando con leguminosas, yo estoy trabajando con plantas remediadoras, por lo tanto, ¿yo qué diría? ¿Las plantas de las leguminosas crecieron más en presencia de la planta remediadora? No crecieron más. Eh, Solo sé que están en un crecimiento lento, ¿no? Un crecimiento no cumple. Mi observación, podría yo decir, las plantas de maíz se desarrollaron rápidamente, a diferencia de las leguminosas, ¿no? En ese crecimiento lento que ya estuvieron. Recuerden que yo las leguminosas pude observarlas, ¿no? En ese caso, en el algodón, cuando yo coloqué para germinarlas. Ellas germinaron a los 3 días, igual en este caso, que el maíz, empezaron a desarrollar lo que son su ápice, sus yemas, ¿no? Empezaron a desarrollar, pero cuando ya las trasplanté a ese suelo, ¿no? El crecimiento ahora es más lento, a diferencia del maíz, sigue creciendo. Otra pregunta, las plántulas de las leguminosas sembradas tuvieron un aspecto más saludable cuando crecieron en presencia de las plantas remediadoras. Sí, ¿no? Porque ahora estoy observando, también aparte, estoy observando, puedo decir que sí, no cumple, sí cumple. Observo, ¿no? Ambas plántulas desarrollan buen color y buen aspecto físico. Aún estoy visualizando, ¿no? Que ambas de mis plantas están desarrollándose, están desarrollando con ese colorcito verde, ¿no? Sé que demora el crecimiento de las leguminosas, pero ahí están. Sabemos que mientras más desarrolla la planta de maíz, entonces está absorbiendo todos esos nutrientes, ¿no? Entonces mis leguminosas van a empezar a desarrollarse mejor, porque ya el suelo ya empieza a descontaminarse. Recordemos que el maíz va a absorber todos esos nutrientes malos, ¿no? Entonces la idea es eso. Mientras más se está desarrollando el maíz, entonces más se está descontaminando, ¿no? A diferencia, entonces va a permitir que mi leguminosa empiece a desarrollar, pero sabemos que también, además de obtener esos agentes contaminantes, también está tomándose todos los nutrientes, ¿no? Está absorbiendo todos los nutrientes, todo el agua. Entonces, mi leguminosa, más adelante voy a poder observar que ya no empieza a desarrollar o se muere, ¿no? ¿Por qué? Directamente porque una de las plantas está consumiendo todos esos nutrientes, ¿no? Está consumiendo todos los nutrientes. Entonces, vamos a visualizar, ¿no? Con el paso y el crecimiento y el pasar de los días, ¿no? De repente una semana más, a ver si mi planta leguminosa empieza a morir es porque no tiene nutrientes necesarios, y en ese caso el maíz está absorbiendo todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, la idea es visualizar eso, que ustedes puedan experimentar, ¿no, muchachos? Aquí, si tu solución tecnológica no cumple, yo sé que ustedes están en este proceso aún,
no cumple con uno o más de esos requerimientos, entonces podríamos mejorar su diseño. ¿Qué ustedes dirían? ¿Podríamos mejorar el diseño? Yo diría que no, porque yo no voy a cambiar en este aspecto, porque estoy demostrando y estoy experimentando en función de reconocer, ¿no? Reconozcamos la acción directamente de la planta remediadora. En este caso, podría mejorarlo, sí. ¿En qué aspecto? Simplemente en el tratamiento del suelo, ¿no? Yo ya sé ahorita que la planta fitorremediadora está obteniendo todos los nutrientes, todo el agua, todo lo necesario, pero sé que la otra planta necesita de ciertos nutrientes, por lo tanto puedo hacer un tratamiento del suelo, ¿no? De repente agregarle cierto compuesto natural, de repente por ahí preparo, de repente tengo una composta, ¿no? De repente por ahí cascarones de huevo o de repente algún otro producto natural, entonces agrego, ¿puedo fertilizar? Sí. De repente en función de la frecuencia del riego, podría ser en frecuencia del riego, ¿no? Pero sé que como mi maceta es de autorriego, entonces toda esa agua que queda abajo, entonces igual va a ser absorbida, ¿no? Igual va a ser absorbida. Podría decir, ¿no? Yo como les indiqué, muchachos, yo no voy a cambiar, ¿no? No cambiaría, pero sí podría mejorar, ¿no? En función del tratamiento del suelo, nada más, ¿no? Porque sé que mi leguminosa la necesita. ¿Qué otras razones? Se explican las razones de ajuste o sugerencias sobre la base de los conocimientos científicos o de las prácticas locales. Entonces, ustedes siempre registran en su cuaderno. Al evaluarnos, nosotros vamos a reconocer los impactos de la solución de alternativa, ¿no, muchachos? Entonces, reflexiona y responde. Entonces, ¿qué impactos? No, la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto de tu solución tecnológica? ¿Cuál es el impacto de tu solución tecnológica en el ambiente? ¿Será un impacto positivo? ¿Será un impacto negativo? Entonces, si tu solución tecnológica mejorará las condiciones de vida de los seres vivos, en este caso que se desarrollan en el suelo, las plantas, ¿no? Por lo tanto, otros seres vivos, animales, microorganismos, ¿qué impactos tendrán los materiales que has utilizado al implementar tu solución tecnológica? Los materiales que nosotros utilizamos, estamos utilizando todos los materiales que tenemos en casa, ¿no? Por lo tanto, creo que disminuirá los índices de contaminación al utilizar ciertos implementos que dicen ustedes. Estamos empleando prácticamente materiales, residuos sólidos, ¿no? Tanto orgánicos como inorgánicos. En este caso, si es que en el elaborado su maceta, entonces están utilizando cierto producto orgánico, cierto producto, material sólido, ¿no? Inorgánico, ¿no? En este caso los plásticos. Y cuando hablamos de orgánicos, las semillas, ¿no? Las semillas, de repente por ahí las cáscaras de las frutas, de repente más adelante están elaborando un compost, o de repente por ahí lo echaron a la tierrita, entonces están nutriendo esos suelos. Entonces, para ustedes, ¿habrá un impacto positivo, un impacto negativo? Listo. 3. Comunicamos la solución tecnológica. Aquí está para elaborar nuestro video. Para ustedes elaborar su video van a tener en cuenta los siguientes datos. Recuerden, el punto número 3 fundamental. Esto es un guión del video, por ejemplo. Determinamos el problema identificado. ¿Cuál era el problema en ese caso? Recuerden que el problema es en función de descontaminación de los suelos, ¿no? ¿Cómo descontaminamos el suelo? Entonces, nuestro problema es cómo descontaminamos los suelos. Y la pregunta, en ese caso, al utilizar plantas fitorremediadoras, vamos a descontaminar los suelos. Entonces, ustedes van indicando en su solución tecnológica, empleamos plantas fitorremediadoras que nos ayuden a descontaminar, como por ejemplo que tengan características de crecimiento rápido, que absorben y toleren ciertos metales pesados o elementos contaminantes. Los materiales que hemos utilizado, por ejemplo, plásticos, hemos utilizado tierra, hemos utilizado, por ejemplo, semillas, ¿no? Que tenemos en casa, como el maíz, el frijol, ¿no? Etcétera. Materiales que tenemos en casa. Describe los pasos que seguiste para la implementación. Recuerda, los pasos se encuentran cuando has implementado, ¿no? Tu solución en la actividad
hace 2 semanas, ¿no? Donde diseñaste, ahí están los pasos, ¿no? Donde elaboraste, cómo elaboraste, cuáles son los pasos. Nombras directamente, ¿no? Primero germiné la semilla, luego realicé, en este caso, mi maceta de otorrego, o en este caso, cierto espacio de mi casa, lo utilicé directamente para realizar mi experiencia, ¿no? Al pasar de los 3 días de la germinación, planté, ¿no? O trasplanté mis plántulas para luego observar, ¿no? Ese crecimiento. Al pasar de los días, esté demostrando, ¿no? Por la semana 1, semana 2, donde identificas. Por lo tanto, eso va a estar todo en tu video, ¿no? Eso vas a indicar todo en tu video. Por lo tanto, describe la evaluación de tu solución, cumple o no con los requerimientos, lo que hemos visto recién en los cuadros, si cumplieron o no cumplieron, necesitas mejorar el diseño, ya que en función a tuyo, y cómo impacta el medio ambiente esa implementación. Entonces, en función a ellos, cerramos y presentas el video. Profesor, ¿y cuándo tengo que presentar el video? Recordemos que el video lo puedes presentar la próxima semana. Ya, el video lo puedes presentar la próxima semana. Que tu plantita esté creciendo un poquito más. O de repente estás registrando fotos, igual anda agregando fotos. Por ahí agregas fotos, de repente en tu video empiezas con esos videos cortos, ¿no? Y elaboras tu video. Pero eso no tengo para elaborar mi video. Puedo elaborar un video por partes también, ¿ah? Puedes elaborar un video por partes. De repente te grabas entre minutos 4 explicando y luego me envías, profesor, ahí anexos de mi video, ¿no? Por ejemplo, puedes enviarme lo del día 1, día 2, día 3, cómo tu plantita ha hecho esos cambios, ¿no? O en ese caso, mientras va creciendo. Y eso sería todo para presentar. En función de ellos, bueno, son los criterios de evaluación, diseña y construye tus soluciones, describiste, bueno, ustedes ya saben esto, representaste, ejecuté, realicé. Si llegaste a ejecutar, entonces lo lograste. Si no lo llegaste a hacer, entonces, ¿qué puedes hacer, no? Para realizarlo. Entonces, en función de ello, vas a seguir estas indicaciones para elaborar tu video. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Estos datos fundamentales. Listos, ahora sí, muchachos. A ver, Adriana, solo Adriana y César quedaron ustedes dos. Cuéntenme. Profe, tengo una duda. Dime. Sobre el video, una opción podría ser, o sea, yo grabarlo y mostrar la planta, o también puedo editar el video. También, por eso les dije, yo sé que no todos van a tener para editar, no todos van a poder editar. Entonces, profesor, entonces, si no puede editar, por ejemplo, como tiene su celularcito, van a grabar indicando, ¿no? Paso 1, paso 2, ¿no? Indicando el procedimiento. Por ejemplo, identificar buenas tardes, buenos días, soy el estudiante del cuarto D, hoy día voy a indicarles, ¿no? Sobre la experiencia de descontaminar los suelos, ¿no? Empiezan de esa manera, porque ese es el problema, ¿no? Identificado, la descontaminación del suelo. Para ello hemos utilizado plantas fitorremediadoras que nos ayudan a descontaminar. Yo he utilizado, ¿no? Maíz, ustedes pueden indicar arvejas para esa solución, donde las plantas que están requiriendo ustedes son de crecimiento rápido, eso dice características requerimientos de crecimiento rápido, ¿no? Menciona cómo seleccionaste los materiales, por ejemplo, los materiales que empleé fueron, por ejemplo, plástico, botellas plásticas, ¿no? Tierra, en este caso, que contamine mi suelo, ¿no? O de repente el suelo, un suelo salitroso. Ustedes indican los materiales, los describen los pasos, ¿no? Cómo hicieron cada uno de ellos. Primero germinaron las semillas, elaboraron sus macetas, luego a los 3 días empezaron a observar que empezaron las plántulas a desarrollar, trasplantaron sus semillas. Al observar al día 2, las plantas empezaron a crecer, el crecimiento rápido del maíz, un color tanto, y describen cada una de sus características. Todo lo que han ido registrando en el día 1, día 2 en el crecimiento de su planta.
Y ahí ustedes van a indicar, ¿no? Pero sigan este procedimiento, ¿Ya, muchachos? Eso sería en función del proyecto. Como dijo Adriana, ¿no? Profesor, pero si no tengo para profesor, solo puedo editar, puedes editarlo. O puedes directamente describirme un video corto, no lo explayes demasiado para que no pese mucho en tu celular. Bájale todas las resoluciones para que puedas enviármelo completo, ¿no? Yo visualizo cuando voy a grabar o tomarme una foto, quítale la mayor resolución del celular para que no pese demasiado. Y en función de ellos, de repente por ahí tomaste una foto, profesor, mira, ahí está mi video explicándole bonito, ¿no? De mi solución tecnológica. Y como me están enviando ustedes las imágenes, ¿no? Las imágenes del crecimiento de su planta, esas imágenes ya quedarían de ayuda, Si lo puedes editar, excelente, lo editas y colocas ahí las imágenes, ¿no? Y día 1, día 2, día 3, y ese va a ser tu trabajo. Nada más. Entonces, aquí el punto 3 es determinar en función del guión. El guión sigue sus pautas y elaboras tu video. Nada más, elaboración del video. Listo. Profe, gracias por la explicación. Tengo otra duda. El video, ¿puede salir nada más la voz o tengo que salir yo? Puede salir la voz, pues nomás la voz. Pues se supone que tú vas a grabar a tu plantita, ¿no? Tú grabas a tu plantita y que salga tu voz nomás, pues, Adriana. ¿No? Okay. No es necesario que ustedes salgan, yo para qué quiero ustedes, solo necesito que sean sus plantas, ¿ah? Verdaderamente que sean sus plantas, ¿ya? No me van a poner una planta ahí del internet, no puede ser, ¿no? En ese aspecto. No se preocupen que no les exijo que sean ustedes, sus rostros. Ya los veré el próximo año, Dios quiera, me quedo en el colegio, ¿ya? En ese aspecto. A ver, César, por ahí, o Yadira, para terminar. Listo, voy a dejar de grabar para que, o de repente alguna pregunta relacionada ahí para que vean sus compañeros. No, ni una. Bien, que después. Profesor, y la próxima semana vamos a hacer una actividad pequeña relacionada también a lo que estamos viendo, ¿ya? Para que vayan completando. Les voy a escribir pautas, para su guión, ¿no? Más o menos qué es lo que pueden decir. Profesor, usted ya pone ahí determinar el problema, profesor, no me acuerdo cuál es el problema. Ya yo les voy a escribir las pautas que puedan decir, ¿ya, muchachos? Para que se les haga más fácil. ¿Sí o no? Puede ser, ¿no? Mejor, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? Sí, profe. Listo, mejor. Les escribo las pautas. Como todavía tienen para enviarlo la próxima semana, ¿no? Para la próxima semana, enviarlo el viernes 3, para que envíen ese video, ¿ya? Entonces les mando las pautas. Si lo envían antes, excelente.